Hola, cuando lideras desde la confianza y el compromiso, llevas a tu equipo a otro nivel. Vamos a hablar hoy de todo esto y ya verás cómo se consigue. Empecemos entonces. Si quieres aprovechar tu talento y construir valor, si quieres evolucionar y convertirte en el líder de tu vida, Momentum, con Hilda Feinsod y Angélica del Carpio. Amplía tu visión y consigue más de lo que imaginas. Hola Hilda, ¿qué tal? Otra vez estamos por aquí. Qué bueno, bienvenida a la conversación, Angie. Qué emoción que estemos juntas para poder hablar de un gran tema. Ya me oigo cada vez que empezamos un episodio diciendo el gran tema, pero este especialmente es el que me ha permitido ver los cambios en las organizaciones, porque tiene toda una estructura que ayuda a coordinar las acciones para lograr resultados. Así que, qué bueno estaros. Sí, Hilda, efectivamente me hace gracia lo que acabas de decir. Siempre decimos, este tema es importantísimo. Y es que en realidad cierto es que el arte del liderazgo es como lo digo, un arte. Hay muchos temas, muchos matices y muchas cuestiones fundamentales y desde luego, como dices también, esta es una, porque es la que genera realmente lo que va pasando en ese día a día. Si tú eres capaz de generar confianza a través de cómo tú te muestras, de cómo presentas las relaciones con los otros, de cómo generas relaciones entre tus colegas y con las personas de tu equipo, ya estamos generando confianza y por supuesto ahí hay un montón de elementos que podríamos mencionar, pero a mí me gusta mucho sobre todo hablar del compromiso, porque el compromiso, voy a empezar haciendo una distinción que creo que es muy reveladora, no es lo mismo que la obligación. Y esto cambia completamente cómo abordamos el trabajo, cómo abordamos la relación con nuestros colegas y con la empresa, si es que lo hacemos desde la obligación o si lo hacemos realmente desde el compromiso. Cuéntanos un poco más la diferencia, Hilda. Me gusta muchísimo porque alguna vez, y quiero contarlo con esta historia real, alguna vez hice escritura automática. Es un ejercicio que recomiendo muchísimo cuando no tienes claridad, quieres encontrar algunas respuestas. Pones un cronómetro, 5 minutos, a los 5 minutos se acaba y tú te pones una pregunta y a partir de ahí escribes. Y se llama escritura automática porque no tienes que pensar en el punto y coma, en la parte, la mayúscula, tú tienes que vaciar en 5 minutos lo que estés pensando acerca de un tema. Entonces, yo estaba interesada en incrementar el número de ejecutivos con los que trabajaba, me puse la pregunta y me puse a responder. A los 5 minutos sonó la alarma y cuando viene la segunda parte de ese ejercicio, la segunda es subrayar qué lees, qué te dice todo eso. Y ahí encontré justo lo que tú estás diciendo, las palabras debo, tengo, me voy a obligar a, y eso era desde el nivel de las exigencias. Ya. No desde el nivel del compromiso. Y cuando me di cuenta, en voz alta me dije a mí misma, caray, ¿qué nivel de exigencia tienes contigo? O sea, no inventes. Y no estaba la palabra me comprometo, que me aligera, me pone en marcha, me inspira, me compromete, me hace ir más adelante y es diferente a tengo que, debo que. Entonces ahí se puede notar esta distinción de la que hablas y realmente haríamos las cosas en mejor voluntad desde el compromiso que desde la obligación. Obligación tenemos una lista interminable desde que abrimos el ojo hasta que la cerramos, desde personales hasta profesionales, pero ¿qué tal si estás comprometida a que suceda? Que es desde ese otro ángulo donde podemos empezar hoy.
Buenísimo, me encanta el ejercicio que has mencionado, ya me lo explicarás con más calma porque me ha parecido una novedad. Es gracioso como tanto que hemos hablado, Hilda, siempre, y todavía me sacas cosas de la chistera que digo, vamos, qué cantidad de cosas que puedo todavía descubrir de tu gran trayectoria. Mira, efectivamente, ¿no? Es que además me gusta mucho cómo lo explicas, porque justamente la obligación, que como dices tenemos muchas, viene de fuera. O sea, siempre que hago esta distinción con mis clientes les muestro que, ojo, es que hay una gran diferencia. El compromiso lo adquieres tú, la obligación te viene impuesta desde fuera. Y luego, si además con lo que has dicho lo completaría, que es una perspectiva interesante, que ya tú solita te lo pones, que no viene de afuera, sino que tú eres ese verdugo que te dice tienes que y tal, bueno, pues todavía peor. ¿Por qué? Porque en el campo del tengo, debo y obligación, las posibilidades son tan sumamente reducidas que estás atrapado. Es sí o es no, lo hago o no lo hago. En el terreno del compromiso, que ahora vamos a ampliar y vamos a explicar súper bien, en el terreno de compromiso, primero de todo eres libre, porque es una cosa que tú adquieres, o sea, es un compromiso, es una promesa, vamos a decir, es una acción, es una entrega o algo que ofreces de forma absolutamente libre. Entonces, ahí hay una gran diferencia en cómo te sientes respecto a eso y cómo el compromiso te abre una serie de posibilidades de trabajo con ese mismo compromiso que la obligación no. La obligación ya es un corsé, es una camisa de fuerza, de ahí no se sale. Entonces, en el sentirnos ya cambia mucho. Cómo me predispongo a la no posibilidad y a la posibilidad. Sigamos desde ahí a ver qué pasa. Y qué bueno hablar de compromiso y hablar de coordinación de acciones. A mí me encanta el término y yo cuando noto descoordinación en los equipos, se lo hago saber a ese líder y le digo, dime aquí, ¿qué faltó? No, es que unos no se hablan, otros no entregan, no dijeron lo que necesitaban. Entonces, la coordinación de acciones es ese afinar extraordinario de un instrumento en donde las partes se hablaron, acordaron, se comprometieron. Hay condiciones de cómo te entrego, cuándo te entrego y qué necesitas al respecto, de tal forma que suceda. Y entonces es fácil ver la coordinación y me parece que el fútbol es una buena manera de decir si se coordinan, quién le lanza el balón a quién, en dónde tienes que estar en la cancha para recibirlo, si no estás en la cancha, qué pasa y cómo lo mueves. Tienes que estar ahí para coordinar esas acciones y cuando eso sucede, entonces es fácil ver cómo un equipo se coordina y es muchísimo más fácil ver cómo se pisan. Claro. Y ahí hay una precisión y una claridad, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, con lo cual esa es una condición importante de que estos compromisos parten de la claridad absoluta y el alineamiento absoluto y la interpretación común de qué es a qué estamos jugando, nunca mejor dicho, cómo vamos a jugar y qué queremos que pase con este juego. Entonces, ahí es donde está digamos, una de las claves, ¿no? Para que este compromiso realmente sea efectivo. Y cuando hablamos de liderar desde la confianza y el compromiso, precisamente hay que hacer hincapié en esto, ¿no? Estamos hablando de compromisos de calidad, porque muchas veces decimos que tenemos un compromiso, pero es un compromiso que no está claro, que no está definido. Entonces es muy fácil fallar a ese compromiso. ¿Por qué? Porque es que en realidad tú esperas una cosa, yo digo que he entendido otra, y con toda mi buena fe, pues ni tú recibes lo que querías, ni yo hago lo que tú esperabas, y encima todos insatisfechos. Mala relación, problema, etcétera. Sí. En este país tenemos extraordinarios ejemplos de eso. Échale ganas. Ya le dije que le eche ganas. Hazte cargo. Es tuyo el balón. Te vas a encargar con tal persona de que esto salga. Entonces somos tan genéricos. Claro.
que la persona se queda agarrando un compromiso que ni siquiera sabe qué, cómo, cuándo, a qué hora, dónde, a quién se le entrega, en qué condiciones. Entonces, si quieres emproblemar el resultado, así de genérico está perfecto, la vas a lograr muy bien. Exacto. Entonces, ¿qué te parece si recorremos un poco el circuito de lo que tiene que pasar hasta llegar a un compromiso de calidad? ¿Cómo comenzamos? Por ejemplo, ¿no? Tu jefe o tu líder te hace una petición. ¿Cómo es esa petición, Hilda? Cuéntame. Sí, y déjame decirte que todo nace de una necesidad, ¿Vale? no de una necedad, de una necesidad. ¿Estás de acuerdo? Porque dicen, es que a mi jefe se le ocurrió. A ver, no sé si se le ocurrió o la organización está necesitando algo. Entonces, cuando hay un problema, una oportunidad, una necesidad, un reto que alcanzar, ahí es de donde nace la petición. Y la petición de quien tiene que hacer que suceda algo, tiene que ser impecable. Ahí empiezan los problemas. Oye, hay que hacer un reporte. Ahí te lo encargo. Un reporte, ¿para qué? ¿Para quién? ¿De qué se trata? ¿Cómo te imaginas el reporte en la mente? No hay nada. Hay que hacer un reporte, ahí te lo encargo. Y entonces, cuando se emprobleman las cosas, pues resulta que esa falta de definición no permitió que la tarea cumpliera con algunos requisitos de calidad. Entonces, si tú tienes la responsabilidad de hacer una petición, tú tienes que alcanzar a través de ti o de tu equipo un resultado, tienes que ser muy claro en la petición. Claro. Y ahí empiezan verdaderamente los retos. Claro. ¿Cómo comunico lo que tengo en la cabeza? Porque aquí hay una distinción que vale muchísimo la pena entender. No es lo mismo estructura de profundidad, que es yo con mis años de experiencia, con quien soy, mi educación, todo mi fondo, a lo que comunico en 3 minutos, estructura de superficie. Entonces, cuando comunico en 3 minutos algo, está tan a superficie que no dice todo lo que yo sí entiendo a ese respecto. Y el otro tampoco tiene una bola mágica para ver de qué va este tema. Claro. Ahí estamos hablando del background, del problema, el para qué. Esto que te pido es para esto y viene de porque tal y cual. Entonces, dame todo el contexto, dame todo el background de esta necesidad para que yo incluso entienda tu petición, primero de todo, y pueda hacer incluso preguntas, porque me estás contando que pasa todo esto, me pides esto, pero esto ya está considerando esto. Entonces, esto es una conversación, no es unidireccional. Yo te pido esto por este motivo y para esta circunstancia, pues porque tengo que resolver este tema. Entonces, ahí sí que hay incluso una conversación de iguales, porque el otro te puede decir, ok, sí, pero yo lo haría de esta manera. ¿Y si te lo hago de esta otra? ¿Y si tal? ¿Por qué? Porque el compromiso hemos dicho que es libre, ¿no? Cuando hay ese background, ya no es una orden y una obediencia. Hay toda una conversación de lo que se puede hacer. Y no hay nada mejor que el compromiso espontáneo de alguien que dice, mira, yo te sugiero hacerlo así. Cuando tú eres el que sugiere, o tu equipo, o alguien de tu equipo, le das el espacio para que te diga, yo lo haría así, y ajustamos qué necesito, cuál es, cuándo, cómo, dónde, ¿no? Cuáles son las condiciones que llamamos de satisfacción de mi necesidad. Entonces, automáticamente ese compromiso es libre y es de calidad, porque es el otro el que lo está asumiendo, no tú que se lo estás colocando en lo que ya podría parecerse a una obligación. Y me gusta muchísimo un término, Angie, que se llama futuro compartido. Y quiero decirlo porque casi nadie lo conoce y he notado las caras de los grupos cuando hablo de futuro compartido. Futuro compartido es el propósito de para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Déjame te comparto esta perspectiva y esta realidad de hoy cómo estamos y a dónde queremos llegar con tu ayuda. ¿Y para qué hacemos lo que hacemos? Y entonces la pregunta que hago
siempre es, piensa en un proyecto que tengas con problemas y dime en toda esta estructura que te estoy presentando, ¿qué le falta? ¿Qué Muy le bien. falta? ¿Por qué tiene problemas? Invariablemente la respuesta es nunca hubo un futuro compartido. Nunca le dije a la persona el propósito, el para qué, porque no es lo mismo un reporte que un reporte que va a la alta dirección para la toma de decisiones. Ah, caray, le cambia la relevancia. Y Total. además en el reporte queremos ver A, B y C. Entonces, esto ayuda enormemente a poner el contexto del que estás hablando, a que sea obvio lo que tú y yo estamos entendiendo para que yo no me vaya a trabajar con tu petición, regrese después de haberle puesto una cantidad de horas y tú me contestes, no es lo que quería. Ya. Y lo que estás diciendo es en realidad tiene una enorme profundidad, porque esto del futuro compartido, en el fondo es que te están tomando en cuenta, y como tú dijiste, que me pareció una frase súper bonita, es, mira lo que queremos que tú nos ayudes en esto, ¿no? O sea, ¿por qué queremos que tú contribuyas en esto? Con lo cual le estás diciendo, tu contribución importa, tu contribución nos lleva a todos a algo que es para todos. Y fíjate que yo en alguna oportunidad que he estado con equipos, me has hecho recordar, porque alguna vez que hemos hablado con equipos en empresas que están tan sumamente organizadas, con procesos que funcionan como un reloj, porque pues hay empresas que están muy profesionalizadas, pero tan profesionalizadas que se olvidan de un pequeño elemento que es la persona. Entonces, ¿qué pasa? Que se sienten máquinas de producción. Entonces, a tal hora entrego tal cosa, no hay error. Pum, 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 cadena de producción. Y yo, hablando con estos equipos que suelen estar apagados, desmotivados, bueno, cumpliendo, haciendo, tampoco aportan mucho más que lo que es el hacer que les toca. He conversado, ¿no? Y muchas veces me han dicho, lo que a mí me gustaría saber es a dónde va a parar mi trabajo. Porque se sienten efectivamente como en una cadena de producción. A ti te toca hacer esto, lo haces, y chao, y nadie más te explica nada, tal día, tal hora esto. Nadie te contó para qué, por qué, cómo, cuándo, dónde, lo cual, por eso te digo que tiene una tremenda profundidad lo que dices, porque por una parte, ya de cara a lo que le interesa a la empresa es una pérdida terrible, porque lo que una persona comprometida e implicada puede aportar es invaluable y aquí no hay ninguna oportunidad de hacerlo. Pero luego esa persona que es parte de esa maquinaria y que se siente una pieza más, no esperes ¿qué quieres pedirle a esta persona? Y es una poca consideración con personas, con todos estos colaboradores que están cumpliendo un horario y que te están permitiendo efectivamente lograr unos resultados que son mucho más grandes y de los que ellos son parte y no se los estás contando. Claro. No se los estás contando. Y esto tiene una importancia tan grande, además. Otro ejemplo, yo trabajé con una supply chain de un laboratorio, que es la cadena, bueno, pues ya sabes, o sea, vamos a entregar el pedido. Claro, trabajamos tanto en esto del propósito y en esto del futuro compartido, que terminamos, la prueba del algodón, como dicen aquí en España, era hablar con la persona que hace la cajita y hace el despacho del análisis clínico o de la prueba. Y le preguntabas, ¿tú a qué te dedicas? A salvar vidas. Para nosotros fue la prueba del algodón. Esa persona estaba dándole relevancia. ¿Cómo va a hacer mal su trabajo? ¿En qué se va a equivocar esa persona? Si sabe la responsabilidad que tiene de poner en la cajita lo que tiene que poner, que salga a tiempo y que llegue a su destino. Porque si solamente es hacer una cajita, no tiene nada que ver con salvar vidas, ¿no? Le estás dando importancia a la vida de las personas que colaboran contigo. Wow, con este extraordinario ejemplo que lo he visto en algunas organizaciones, ese nivel de compromiso. Exacto. Y eso solo nos recuerda que en una conversación, cuando hay una petición y alguien se va a comprometer, hay dos implicados. Yo que te estoy pidiendo, pero que te tengo también que ofrecer ayuda para que esto suceda, Claro. y tú que estás aceptando. Y en la aceptación también hay un gran reto, Angie.
También, porque yo no sé cómo funciona en tu país, pero acá tenemos el sí automático. Sí. Decimos que sí a todo y no vimos la agenda, no vimos quiénes estaban involucrados, tampoco definimos el número de horas que iba a llevar, qué prioridades tengo yo que afecta el número de horas que voy a dedicarle. Entonces, no vi todas esas y yo ya dije que sí. Entonces, hay que cuidar muchísimo que el sí sea solo una respuesta después de un análisis de esto, de qué va, cuánto lleva, quiénes van a participar, pueden o no, lo hacemos, pero es urgente, entonces, qué va a pasar con los otros compromisos? ¿Quién los va a tomar o qué refuerzos nos van a dar o qué va a pasar con ellos para dejarlos un momento de lado para sacar esto? Es toda la orquestación de lo que va a suceder y yo no lo he visto, ya me comprometí en lugar de que el sí sea un acto analizado para regresar con mi jefe, con quien hizo esa petición, para decirle se puede, así, 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 y lo veo complicado así, 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 renegociemos porque estos tiempos, ¿qué tal que necesitamos dedicarlos a esto otro? Mándame un par de manos y seguramente así lo podemos resolver. Mira, esto no es de mi expertise, dime en qué más te ayudo y a quién le pasamos esto. No hay una conversación, hay una aceptación inmediata del sí, cuando no es la única opción de respuesta. ¿Qué tal eso? Pues fundamental, porque fíjate, yo creo que es internacional, Hilda, toda la dificultad de decir que no, es típica en todas partes. Todos pecamos de algún modo en esto, porque uno a veces tiene buena voluntad, está comprometido, quiere, y entonces no se para a pensar que está haciendo un compromiso que no va a ser de calidad, que va en su contra porque se está poniendo la soga al cuello, y eso va a generar malestar, va a generar incumplimiento y demás. Precisamente lo que estás comentando, ¿no? Podemos negociar las condiciones de satisfacción, podemos negociar cómo te lo entrego, en qué condiciones, cómo, cuándo, dónde, y entonces ahí podemos ajustar si a ti te sirve lo que yo puedo aceptar, y entonces quedamos en un sí. Cuando es un sí en el que hemos analizado todas las variables y hemos llegado a un acuerdo consciente, no reactivo, sino además claro, con las cosas muy bien puestas en la mesa, es un sí, eso es un compromiso. Pero fíjate tú, y además de calidad, pero fíjate tú que cuando se habla todo y tenemos clarísimas las partes, las necesidades, por qué se hace, para qué resultado esperamos, etcétera, tengo todo el contexto, entonces tú también me estás facultando y yo me estoy facultando a poder volver a hablar, a revisar ese compromiso, obviamente no cuando ya se venció, sino que puedes venir porque ya en el camino ves que no llegas, por ejemplo, o que algo te ha obstaculizado. Pues es importante esta conversación que podemos retomar en el compromiso, que es, mira, de todo esto que hablamos necesito renegociar la fecha de entrega. O de todo esto me está faltando esto que no lo consideré en ese momento, o ha aparecido este nuevo problema. Entonces el compromiso se puede ir revisando, porque como conocemos las partes y está todo muy claro, podemos hablar en concreto de una cosa. No es un no general, no cumplo tampoco, sino que mira, para poder cumplir me está fallando esta parte, ¿cómo lo resolvemos? Esto te da una capacidad de gestión de tus compromisos y de los compromisos de tu equipo enorme. Entonces ahí es difícil fallar. Me encanta lo que dices y te voy a decir por qué. Porque aquí, líder que nos estás escuchando, esta es una invitación para mejorar tus capacidades, mejorarlas con tu equipo y enseñar a tu equipo a que ellos se gestionen, coordinen acciones de esa manera. Angie está hoy muy solicitada, le han hablado por teléfono. Perdón. Es que esto es lo que pasa hoy día en el mundo multidimensional, que todo el mundo puede atacarte en cualquier momento y no cerré las entradas posibles. Exacto, así que regresando a esto, te invito, líder, a que estas capacidades las incorpores,
pero que además hagas una doble tarea, vas a estar a 2 pistas. Incorporas tú estas capacidades y este nivel de conversación con tu equipo para coordinar acciones y además enseñas a tu equipo a que ellos hagan lo mismo. Porque lo que habló Angie hace un momentito, el poder es que no es unidireccional, no es yo te digo, tú aceptas. No, entramos en la conversación de esto, cómo va a suceder y cómo te ayudo para que sea una realidad y se alcancen los resultados. Entonces, cuando logramos ese nivel de conversación, hay más apertura para el sí, pero para el no, pero para espérame, o a ver cómo lo hacemos, o negociemos, o suelto esto y agarro esto otro. ¿Cómo resolvemos el tema? Porque les recuerdo, hay una necesidad, un problema, una preocupación, una oportunidad que despegó toda esta conversación y este proceso. Entonces, hay que cumplirlo, pero el hay que cumplirlo todavía es conversable, negociable, para que nos apropiemos de la posibilidad de generar el mejor de los resultados. Y es aprendible. Lo sabemos porque lo hemos enseñado a cientos de ejecutivos. Sí, porque como decimos, todo el mundo lo quiere hacer bien. O sea, contamos con que la mayor parte de veces, a menos que haya alguien que realmente tiene un problema, está resentido, entonces está rebelándose, que eso es una conversación que no está resuelta. Pero digamos, en un equipo que está funcionando perfectamente, los problemas y los malos entendidos vienen de esta poca calidad a la hora de hacer los compromisos, porque falla todo este proceso en el que podemos hablar. Y por supuesto, y quiero decir entonces ahora como un lacito, que decíamos que liderar desde la confianza y el compromiso es clave. Claro, este compromiso de calidad se genera fundamentalmente cuando el ambiente o cuando la persona o la relación entre las personas es de confianza. Es decir, que realmente sé que esa persona cuando me viene con un reto que no está pudiendo resolver, es de confiar. No es que no quiera, no es que no sepa, porque si no sabe me lo va a decir, sino que realmente está pasando algo y entonces podemos gestionarlo y podemos solucionarlo. Por lo tanto, líder, tú eres el responsable de crear esas relaciones de confianza que permitan que luego la coordinación de acciones fluya perfectamente, porque no va a haber ninguna razón por la que tu equipo o alguien de tu equipo no venga anticipadamente con tiempo para que no se derrame la leche y decirte, mira, esto que teníamos planeado podría salir mal por esto, por eso, por esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo reconducimos el tema? Y obviamente todo esto es el marco, ¿no? La confianza es el marco para los compromisos de calidad. Claro, confianza baja, imposibilidad de tener una conversación de esas. No creo, no confío en mi jefe, no me gusta su estilo, no puedo, me da miedo, me preocupa, me tiene mala fe, lo que sea que crea yo. Exacto. Es difícil para poder tener una conversación con esa apertura. Me estás pidiendo algo que lleva estas actividades, lleva 6, 8 horas, me lo estás pidiendo para esta tarde, no dan los tiempos. Claro. ¿Te lo puedo entregar mañana en la mañana? Eso es. Entonces, esa es una conversación y es una conversación poderosa para que las acciones se lleven a cabo. Entonces, más que temor o preocupación, ¿qué tal generar esta apertura para que con confianza podamos encontrar cuál es el mejor camino? Porque a ver, partamos del principio que a nadie encuentras desocupado cuando le das algo más. No, claro, todos van a tope. Pero fíjate, la confianza, Hilda, por no irnos de este tema tan fundamental, es que es de los dos lados. O sea, es decir, el líder tiene que confiar en su equipo. O sea, tú tienes que otorgar confianza para que luego confíen en ti. No es como que al revés, a ver qué estás haciendo tú para yo no confiar en ti. Claro que se puede evaluar y eso podría, también fíjate, podría ser otro episodio, hablemos de confianza. Pero no se nos van a acabar los episodios. No. Siempre encontramos un tema cuando estamos conversando. Sí, y hablar de la confianza es un tema amplio y profundo. Pero en lo básico y sobre este tema en este momento es, ojo, porque tú cuando entregas o pides a alguien que haga algo es que estás confiando y a veces es necesario que lo hagas a priori.
y que abras las conversaciones del, bueno, si necesitas algo, pues ya sabes dónde estoy, y que luego lo cumplas, ¿no? Porque claro, si necesitas algo y yo luego no estoy, o si haces algo que no te sale bien y luego te cae, como que la confianza va a estar un poquito complicada. Pero sí que es una cosa también, una actitud de ida y vuelta que muchas veces tiene que ser a priori. Y luego, porque no ha habido tiempo de generar una experiencia, digamos, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo comencemos confiando. Y confiar es una habilidad propia, porque si tú confías, en el fondo estás confiando en ti. O sea, tú otorgas confianza cuando confías en ti. De la otra manera, es que no me da confianza, esto tampoco. Por eso lo quería apuntar, porque es que realmente para crear compromisos de calidad tiene que haber un ambiente de confianza, tienes que confiar en la persona que te ha dicho que sí, habiéndole dado todas las pautas, y esa persona también tiene que confiar que tú estás pidiendo algo, como decías tú, una frase muy buena, no, por necesidad y no por necedad. Entonces, importante la confianza como marco de compromisos de calidad. Así que, así como no se nos van a acabar los episodios a nosotros, tampoco se nos van a acabar las invitaciones al líder. Y esta es una invitación para empezar a poner en marcha esto que escuchaste que no tienes incorporado. Y te diría que más que pensar en todo lo que conversamos hoy es, ¿cuál de estos conceptos te hizo sentido? Y eso tomarlo para ponerlo en práctica. La diferencia es importante. Y sí te voy a decir algo que dicen mis clientes, oye, Hilda, es que esto lleva más tiempo. Y yo, sí, pero te ahorra en el resultado muchísimo más. Así que la inversión vale la pena. Ha sido un placer esta conversación, querida Angie. ¿Cómo nos siguen o cómo le dan like o cómo comparten este episodio? Pues mira, por ejemplo, aparte de compartirlo, tu invitación me parece súper elocuente para que nos dejen ahí referencias de la reflexión que están haciendo, qué es eso que te hizo sentido, y compártelo con nosotras porque nos va a permitir afinar mucho más y estar mucho más cerca de lo que te puede dar valor a la hora de escucharnos. Así que seguimos invitándoles al próximo episodio. Esto es Momentum Podcast y no se lo pierdan. Hasta la próxima. Honra tu talento y toma las riendas. Potencia quien ya eres con Hilda y Angélica y visítanos en www.evolucion360.com/momentum.